Hola, buenos días. Estamos aquí con Juani García Simón. Tengo el gusto de volverla a ver en directo, porque hacía ya unos tiempos que no nos veíamos. Juani es una persona que viene trabajando con fondos europeos desde hace muchísimos años, sabe mucho del tema, ha sido jefa de servicio y ahora es coordinadora. Y la verdad es que es una persona muy interesada por todo este tema de evaluación. De hecho, fue una de las personas que ha estado colaborando con el Instituto Andaluz de Administración Pública en materia de evaluación de políticas públicas desde hace muchísimos años. Luego, sus obligaciones laborales y personales, que también las ha tenido, pues le hicieron que se separara un poco de este grupo de colaboradores que tenemos nosotros, pero como me confesaba ahora mismo, sigue vigilante, sigue estando en el grupo de WhatsApp que tenemos todos los 40 que estamos ahí y sigue muy interesada por el tema. Cuando planteamos este seminario, pues nos dimos cuenta que el tema de fondos europeos tenía que estar sí o sí como uno de los elementos de la evaluación en este momento de la, bueno, iba a decir de la Junta de Andalucía, yo diría que de Europa, ¿no? El Fondo Europeo, como sabéis, ahora mismo tenemos los MRR, eso está trayendo pues a las distintas direcciones generales, de distintos organismos, pues un mecanismo de trabajo que por un lado está muy bien porque nos supone unos fondos, unas financiaciones muy interesantes, pero por otro lado también nos obliga a unos procedimientos en los que no estamos acostumbrados en algunos casos y también nos obliga al tema de evaluar, que aunque muchos de nosotros decimos que sí que tenemos experiencia en evaluación, en la práctica desde la Oficina Técnica y desde el área de evaluación de políticas públicas, que nos trabajamos con casi todas las consejerías y casi todos los organismos de la Junta, lo que sí es nuestro conocimiento es que se hace bastante informes de ejecución. Es decir, se hacen memorias de qué se ha hecho, cuándo se ha hecho, con quién se ha hecho, cuánto se ha gastado. Pero hay muy poca práctica, a pesar de que aquí se dijo que sí había bastante, sobre evaluación de resultados. Es decir, en qué medida esa inversión de tiempo, de dinero, de materiales, realmente ha mejorado el problema público que queríamos resolver. Si estamos hablando de empleo, que aquí hay muchas personas de empleo y hay muchos fondos europeos para empleo, al final se trataría de evaluar en qué medida la inyección, en este caso, de los Next Generation, va a mejorar la situación del empleo en Andalucía. Y como sabéis, en este sentido también es muy interesante que sepamos qué hubiera pasado si no hubiera habido esa inflación de dinero. Y a veces puede haber ocurrido que, aunque la evaluación sea que dentro de 4 años el dato de la evaluación de empleo, de desempleo de los menores de 35 años es a lo mejor un poco peor que la de ahora, lo que hay que evaluar es cómo hubiera sido si no hubiera habido esos programas de empleo. A lo mejor estaría mucho peor todavía. Quiero decir con esto que hay mucho que hacer y, entre otras cosas, hay que medir los datos ahora mismo para que sepamos luego el efecto o no que han tenido las inyecciones de dinero y los programas que hacemos. Y eso nos lo va a explicar divinamente Bueno, vamos a intentarlo, mi ¿no? compañera Juani García Simón, a la que formalmente va a presentar Lola, que como sabéis es la coordinadora de este seminario y que os va a dar los datos más concretos del currículum de Juani. Os dejo con ella y muchas gracias, Juani, por estar aquí a pesar de tus dificultades sanitarias. Bueno, Mar ha insistido en que yo salga en la grabación. Habíamos superado los 3 talleres y todavía no había salido, entonces ha insistido en que salga y sea yo la que presente a Juana. Yo, con el permiso de Juana, en su extenso currículo he sacado algunas ideas principales y si ella piensa que me deja alguna importante atrás, ahora que lo diga, ¿vale? Pero sobre todo porque tengáis una idea general y sin aturdir demasiado. Es licenciada en Economía y en Investigación y Técnicas de Mercado y máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado. Funcionaria del Grupo A1 1200 del Cuerpo Superior de Gestión Financiera y su experiencia profesional siempre ha venido ligada al análisis económico y al área de planificación y evaluación de políticas públicas. Por eso la conocemos bien en el grupo de evaluación. Actualmente es coordinadora de programación, seguimiento y evaluación de resultados en la Dirección General de Fondos Europeos, donde ha ocupado además otras jefaturas en los últimos tiempos. Y también ha pasado por la Secretaría General de Economía. Aparte de esta actividad profesional como tal, ha colaborado en el tercer sector y en la universidad y ha realizado publicaciones en el ámbito académico, en revistas de impacto y dentro de la propia Junta de Andalucía. No sé si me deja algo importante atrás. Tampoco, más o menos. Perfecto, vale. Muchísimas gracias, Lola. Perfecto, pues nada, vamos a cuando quieras y un poco la dinámica en la que tú vayas marcando, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias.
Pues antes de nada, lo primero que me gustaría es agradecer la invitación que me hizo Mar Herrera para participar en este seminario en el que estamos actualmente, con lo cual agradezco que contara conmigo para el mismo. Además, quiero agradecer la coordinación que ha hecho Lola Romero, que la ha hecho de forma magnífica y más con los impedimentos que yo he puesto en algunas ocasiones, ¿no? De plazo, de momentos, etcétera. Y además quiero agradeceros a vosotros también, porque creo que es la tercera vez que era como a la tercera vara vencida que damos la sesión, ¿no? Os pido disculpas por la parte que me toca, que no puedo controlar, porque hay cosas que no se pueden controlar, y más este tema sanitario, pero sí que quería pediros, disculpas y agradeceros todos esos cambios de fecha, y con todo y con eso, pues hoy estáis aquí, ¿no?, para contar esta historia. Y con el objetivo que yo tengo con esta presentación en realidad tengo un objetivo muy básico una vez que terminemos esta charla, y es, si finalmente de esta charla y después del taller que va a llevar Lola, podemos aportar o puedo aportar un grano de arena a que siga la implementación y la impregnación de la evaluación de las políticas públicas en la Junta de Andalucía, yo me doy por satisfecha. Con aportar solamente ese grano de arena y hacer pensar y que de alguna forma podéis llevar también la evaluación a vuestros niveles, creo que para mí sería más que suficiente. Así que con ese objetivo y sin más dilación, creo que empezamos ya el seminario. Te voy a pedir agua, ¿eh? Sí. Que sé que me voy a asfixiar. O sea. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿vale? Pues nada, la charla de hoy va en relación, para todos los mecanismos que tenemos de seguimiento y evaluación de fondos europeos. Lo primero que quiero hacer es contextualizar la evaluación dentro de la política de cohesión, que es lo que nosotros hacemos en la Dirección General de Fondos Europeos, que es política de cohesión. ¿Y qué es la política de cohesión? Pues la política de cohesión ha venido siendo o es considerada la principal política de inversión de la Unión Europea, que se dirige principalmente a todas las regiones y que va a una serie de objetivos que pasan por distintos ámbitos, desde crear empleo, desde crecimiento económico, desarrollo sostenible, inclusión social, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto. Al fin y al cabo, con la política de cohesión tocas una multitud de campos de actuación de diferentes materias que van a tener sinergias además con las políticas que se están implementando por parte de la Administración regional y por parte de la Administración nacional, persiguiendo esos objetivos comunes. Esta es la variedad que puede tocar la política de cohesión, que si nos centramos en la estructura de programación del 21-27, esos son los 5 grandes objetivos políticos en los que se define, que va el primero relacionado con la Europa más competitiva e inteligente, tocando temas de I+D+I, de TIC, de competitividad, de conectividad digital. El objetivo político 2, que toca la Europa más verde, eficiencia energética, renovable, todo lo relacionado con temas de medio ambiente. Objetivo político 3, todos los temas de transporte. Objetivo político 4, la Europa más social e inclusiva, la educación, la inclusión social y el empleo, aunque ahí también se mete el turismo y la cultura. Y por último, la Europa más próxima a los ciudadanos, que ya son intervenciones más relacionadas con el área urbana y con el área rural. Esta gran cantidad de ámbitos a los que puede impactar la política de cohesión, a ella se une también la parte cuantitativa. Y es que el marco financiero plurianual para el próximo marco, para el marco que ya se está trabajando, que es el 21-27, el presupuesto de la Unión Europea, 1/3, casi 400.000 millones de euros, se pone a disposición para política de cohesión dentro de la Unión Europea. Y es que de esos casi 400.000 millones de euros, más de 36.000 millones de euros son los que va a venir a España. Y es que si ahora centramos la atención en Andalucía, que porque tenemos un PIB que es un 75% por debajo de la media de la Unión Europea y estamos catalogadas dentro de región menos desarrollada y por tanto vamos a recibir un poco más de fondos, ¿no?, porque esto se supone que es un instrumento de solidaridad, la asignación que va a recibir Andalucía de los 2 grandes fondos, solamente me voy a centrar en 2 grandes, FEDER y Fondo Social Europeo, va a ser de más de 12.000 millones de euros, tanto para lo que gestiona la Administración General del Estado como para lo que gestionará
la Junta de Andalucía. La amplitud cualitativa de las materias que toca la política de cohesión, unido con esa fuerte asignación financiera, pone de manifiesto que la política de cohesión es un instrumento de solidaridad, entre las regiones. Instrumento de solidaridad que también la ciudadanía, la sociedad en su conjunto de la Unión Europea, los organismos responsables, Tribunal de Cuentas, Parlamento Europeo, etcétera, necesitan también saber qué está pasando con este dinero. ¿Qué está pasando si estamos cumpliendo los objetivos que nos están marcando como prioritarios? Quiero saber si se llegan a los, quieren saber si llegan a los objetivos y en qué se está invirtiendo ese dinero. Esa motivación que se tiene, ¿no?, para conocer qué está pasando y qué objetivos se están alcanzando, creo que ahí es donde realmente todo lo relacionado con el seguimiento y la evaluación de fondos europeos, ahí es donde coge especial relevancia y peso. Y es que estaréis conmigo, y creo que es algo que es evidente, que es que la evaluación pues, es una disciplina que ha suscitado pues, cada vez mayor interés. Hay cada vez más literatura científica relacionada con la materia, distintas investigaciones en ciencias sociales que lo que hacen es que tenga cada vez más rigor científico, ¿no?, de tal forma que puedas tener unas conclusiones y que realmente esas conclusiones aporten criterios de significatividad. Esto ha hecho que la evaluación sea un instrumento clave y útil para todo lo relacionado con saber qué pasa con las políticas públicas y con los programas públicos. Sé que habéis visto gran parte de temas de evaluación, durante todo el seminario, y muchos de ellos vosotros estáis muy metidos, ¿no?, en todos estos temas, pero creo que es interesante traer una definición de evaluación. Definiciones de evaluación, bueno, Mar lo sabe mejor que yo, hay todas las que quieras y más, ¿no? Entonces, yo he traído una que es la que da la OCDE, porque entiendo que establece los puntos claves para saber cómo esta disciplina ha llevado a mejorar, a transformar y a modernizar las administraciones públicas. Y la definición que yo traigo sería la siguiente, ¿no? Dice, la evaluación se entiende como una apreciación sistemática y objetiva. Creo que es clave que sea sistemática, que esté todo dentro de una metodología y que además sea objetiva, que puede ser de un proyecto, de un programa, de una política, de una intervención. Puedes evaluar cualquier cosa, desde lo más pequeño a lo más amplio. Y muy importante, que esta política, programa o proyecto esté en curso o concluido, es decir, en todo el periodo de ciclo de vida de ese programa o de esa política, desde el diseño, con la puesta en marcha y con los resultados. Dice la OCDE que el objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Y además, y para mí creo que es importante señalarlo, una evaluación debe proporcionar información que sea creíble, porque si no es creíble y todos los actores relevantes no están de acuerdo o no crean que sea, bueno, que tenga rigor, no va a servir para nada. Y además, muy importante, que sea útil, sino para que evalúa. Y por otro lado, que permite incorporar las enseñanzas aprendidas, las recomendaciones que te dé la evaluación en el proceso de toma de decisiones. Creo que ahí es donde están los principales, muchos más, no hay muchas más evaluaciones y bueno, Mar me puede decir, bueno, pero hay otras muchísimo mejor. Bueno, creo que estas serían como los principales elementos que yo quería resaltar en el día de hoy, que explican esa proliferación de la evaluación como instrumento de la modernización de las administraciones públicas. Resaltar que lo que nos permite la evaluación, y esto es un tema que la Comisión además nos insiste en cada momento, es que no puede ser un hito de trabajo aislado. No me levanto un día y digo, pues voy a evaluar las ayudas a las empresas para que mejoraran la I+D+I. Me levanto, cojo la ayuda, vale, ¿a quién se le ha dado? Venga, va, haces la evaluación y terminas y se acaba el proceso. No. Lo que te dice la Comisión es que tiene que ser tiene que tener un carácter de continuidad, que tienes que estar en todo momento, el momento incluso de cuando se están planificando las ayudas hasta la finalización de las mismas y, si es posible, hacer recomendaciones
si hay políticas similares para que puedan realmente también llevarse ¿no? hacia adelante. De esta forma, en este proceso dinámico, la evaluación va a ir en distintos momentos, desde la planificación, con la evaluación ex ante, durante la implementación, con la evaluación intermedia, y al cierre y verificación de los resultados, con la evaluación ex post. En este incremento del papel de la evaluación en la planificación de políticas públicas, es interesante señalar el papel que ha tenido los fondos europeos. ¿Por qué evaluamos en fondos europeos? Pues nosotros evaluamos en fondos europeos porque nos lo creemos, esa es la primera parte y la primera premisa, pero es que da igual que nos lo creyéramos o no. Es que me obliga el reglamento. El reglamento comunitario te obliga a evaluar. Y por lo tanto, ¿qué ha hecho? Que todos los países de la Unión Europea que han recibido fondos desde tiempos, desde hace ya bastante que están puestos en el reglamento, todos los países que han recibido fondos han tenido que establecer distintas evaluaciones. Y eso ha hecho que la cultura de evaluación se vaya impregnando también en las diferentes estructuras de tanto las administraciones nacionales como las administraciones regionales de todos aquellos organismos que hayan recibido fondos. Y es que las exigencias en evaluación no son de ahora. Las exigencias de evaluación, mira, fijaros en dónde nos remontamos, es a uno de los primeros periodos de programación, 1988-1993. Ahí el primer reglamento donde se recoge que hay obligación de evaluar. Ahí lo primero que decían era, la primera obligación fue que había que hacer una evaluación ex ante de los programas. Realmente lo primero que recogía era eso. Oye, pero ya era mucho, ¿no? En 1988 empezar a cuestionarse que había que hacer evaluación de los programas. Y luego, conforme han ido cerrando los marcos, siempre hacen lo mismo, ¿no? Se hace un análisis, obviamente, de las lecciones aprendidas, como buenos evaluadores que lo impulsan, ellos mismos un poco lo realizan también, hacen un análisis de las lecciones aprendidas al cierre del periodo de programación y, incluyendo los requerimientos técnicos y metodológicos que estén en el mercado o en el sistema, porque esto pues, está teniendo muchísimo movimiento, ¿no? Y cada vez hay técnicas más novedosas, y aumentando la intensidad de la evaluación, han ido aumentando los requerimientos en evaluación. Hay un momento que es importante señalar en obligación de evaluación en materia de fondos europeos. Por un lado, el que hay que señalar es la ruptura que hay entre el marco 7.13 y el marco 14.20. Hasta el marco... Y me vais a perdonar, ¿eh? Me perdonáis porque es que no me da la garganta, ¿eh? Perdonadme. Es la ruptura entre el que estábamos hablando, entre el marco 7.13 y el marco 14.20. Hasta el marco 7.13, la evaluación estaba más centrada en lo que estaba comentando al inicio en la presentación, Mar, en la implementación. En qué estás haciendo, en cómo lo estás haciendo, qué está pasando durante el periodo, ¿no? Durante el programa. Y en el 14.20 hacen una ruptura. Dicen, vale, sí, vas a seguir haciendo evaluaciones de implementación, pero aquí vamos a reequilibrar los enfoques. Y ahora vamos a darle más peso a la evaluación de resultados y a la evaluación de impacto. Así que, desde 2014-2020, del periodo 2014-2020, que es el que estamos cerrando ahora, la evaluación de resultados empieza a coger peso y hay evaluación de resultados desde todo el tipo de ámbitos, del ámbito económico, del ámbito social y del ámbito medioambiental. Ahora, con los reglamentos 21-27, lo que han hecho es seguir en esa orientación de resultados e impacto e incluso en mayor medida, porque le dan todavía más importancia a las evaluaciones de impacto. En cambio, ¿qué hace el reglamento? Simplifica, según la Comisión, me voy a permitir que lo diga, simplifica, según la Comisión, los requerimientos en evaluación. Simplifica es que, bueno, pues te lo deja un poco más abierto, ¿no? Y ahora vamos a ver las medidas de simplificación principales que han tomado, que algunas son muy interesantes, ¿no? Y además, como lecciones, como buenas prácticas, incluso que nosotros podríamos traernos a nuestra administración, ¿no? De las cosas de las que podemos aprender. Ante esos requerimientos, ¿no? Y de que tú ya por ley, por reglamento, tienes que evaluar, pues la política de cohesión, ¿qué es? Pues una de las más evaluadas de la Unión Europea.
que no tiene otra que ver, es que si me obligas a hacerlo siempre, ¿no? Entonces, ahí tenéis un gráfico de todos los países, teniendo en cuenta que Polonia es un poco un outlier, pero son las evaluaciones que se han acometido desde enero del 2015. En España, en política de cohesión, se han realizado 144 evaluaciones. De las 144 evaluaciones en política de cohesión, el 80% están relacionadas con el periodo de programación 2014-2020. Seña de que lo que está pasando es que la intensidad en evaluación cada vez mayor por parte de los reglamentos comunitarios. Bueno, y además que vosotros habréis podido estar viendo los que trabajáis en Fondo Europeo en vuestro trabajo. Y de esas 144 ya se empieza a ver esa evaluación de resultados e impacto y viene señalando la Comisión, porque 1/3 de esas evaluaciones ya son evaluaciones de resultados y evaluaciones de impacto a la hora de hacer la evaluación de las políticas de cohesión. ¿Y esto a qué es debido? Pues esto es debido a que, bueno, cuando trabajamos en fondos de cohesión, estamos en un modelo de gestión compartida, que está la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión y el organismo intermedio, que somos la Administración Regional, y en esta forma de controlar qué es lo que está pasando, bueno, pues se hacen también este tipo de evaluaciones. Y como se quiere dar respuesta a los reglamentos comunitarios, ¿no?, para ver el alcance de tus programas, de tus intervenciones financiadas con fondos europeos, bueno, pues también ese es uno de los motivos por los que se genera más incremento en evaluación. Pero es que no solamente tienes que evaluar porque te lo diga el reglamento, además vemos que hay una gran cantidad de evaluaciones, es que además te piden que vayan con unos estándares de calidad. Es decir, no puedes evaluar lo que tú quieres, sino yo te voy a marcar como unas estructuras de mínimos para entender que la evaluación que vas a dar finalmente o que se va a finalmente sacar es una evaluación de calidad. La evaluación de calidad, ellos lo entienden como que tú tienes que coger unos estándares fijándote en distintos organismos. Ya puedes fijarte en la Comisión Europea, te puedes fijar en la OCDE, te puedes fijar en sociedades nacionales de evaluación, en distintas sociedades de evaluación, en los que haya trabajo teórico de cuáles son los estándares de calidad a la hora de hacer una evaluación. No te dicen cuáles son las que tienes que coger, pero sí que te dicen que te vayas a organismos que sean representativos y que realmente tengan un desarrollo en esa materia. Es interesante que la mayoría de los estándares coinciden de los distintos organismos en una serie de temas que además la Comisión también. El primero, que es necesario planificarse. Una evaluación, insisto, igual que antes, no levantarte a una evaluación tiene que estar planificada previamente y es uno de los indicativos del éxito de la evaluación, porque vas a poder anticiparte a los problemas y vas a poder hacer un diseño mejor de qué es lo que quieres conocer, ¿no? Esa es la primera. La siguiente, la participación de todos los actores interesados. Si no hay una involucración, eso te dice también la Comisión, ¿no? Si no se involucran todos los actores relevantes, desde, bueno, obviamente Comisión, organismo intermedio, autoridad de gestión, eso obviamente eso es lo primero que tienen que involucrarse porque son los que tienen que impulsarlo, pero si no se involucra el Gobierno, si no se involucra el centro directivo, centro gestor, si no se involucra a los principales beneficiarios y destinatarios, la evaluación no va a tener la utilidad de la que se espera y la calidad que se espera, ¿vale? Eso por ese lado. Luego, por otro lado, una evaluación tiene que ser transparente en todo momento. En todo momento tiene que ser un método, tiene que haber una transparencia de qué se está haciendo, ¿vale? También, bueno, pues para que la gente conozca, ¿no? Cuando digo la gente es todos los actores interesados, incluido la ciudadanía si es su caso, pero principalmente todos los actores interesados, para que se sepa qué está pasando, ¿no? En todo momento, uso de métodos rigurosos. Uso de métodos rigurosos que te lleven a que la validación de los resultados que alcances, las recomendaciones que puedas dar, tengan el rigor científico detrás, ¿vale? Con la suficiente significatividad. Independencia a la hora de hacer la evaluación. La Comisión Europea no quiere que el centro directivo sea directamente el centro gestor el que haga la evaluación, porque puede entender que la vas a llevar un poco para tu propio beneficio, ¿no? Entonces siempre se busca esa independencia. De hecho, nosotros aquí, claro, el Fondo Europeo, tenemos una unidad que es de evaluación y nosotros lo gestionamos. Entonces entendemos que la Comisión Europea eso sí que entiende que es una evaluación independiente también, no es el centro directivo. Y por otro, que
la evaluación no se queda en un cajón. La evaluación tiene que difundirse el resultado, todo el mundo tiene que conocer qué ha pasado y además darle un seguimiento para implementar las lecciones aprendidas o las recomendaciones que se saquen de la misma. Junto a ello y con esos estándares de calidad, te dice la comisión, y además ya la metió en reglamento, en el artículo de reglamento, porque aquí no lo he comentado, además del reglamento van sacando guías de recomendaciones, que es básicamente lo mismo, que te obligan, pero bueno, la guía de recomendación de que cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Había una guía de recomendaciones donde te decían que tenías que, cuando hacías evaluación, seguir una serie de criterios de evaluación y ya para estos últimos periodos de programación ya hay un artículo, el artículo 44, donde te dice que las evaluaciones tienen que atender al menos a uno de estos criterios de evaluación: de eficacia, de eficiencia, de relevancia, de coherencia, valor añadido de la Unión Europea y luego además para el 21-27, como están muy con los principios horizontales, incluyen también otros criterios relacionados con la inclusividad, la no discriminación y la visibilidad. ¿Vale? Es decir, la estructura de tu evaluación tiene que regirse por alguno de esos principios. ¿Al objeto de qué? Al objeto de asegurar una evaluación de calidad completa, ¿vale? Y que se estén atendiendo, bueno, pues los principales temas que a ellos les preocupan. Hay que señalar que tampoco podemos, y tampoco se hace así, ¿no? En Fondo Europeo, aunque te digan que tienes que hacer los criterios de evaluación, tú lo haces, eliges los que son los más adecuados, porque además tienes que tener en cuenta que lo que quieres son, como decíamos, evaluaciones útiles. Entonces, los criterios de evaluación que vas a decidir incluir, los tendrás que decidir en función de el tipo de evaluación, el tipo de intervención, el momento, qué es lo que quieres preguntar. En función de eso lo tendrás que decidir siempre pensando en una evaluación útil. Yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez los criterios de evaluación, ¿no? Si no, yo tengo ahí, hemos puesto un breve recordatorio, 4 cosas de estos principales criterios de evaluación. Y el primero, y bueno, hay un dibujillo que yo os paso la presentación para que la tengan y ya está, ¿no? Lo primero sería la eficacia, ¿no? Y la eficacia es si se está consiguiendo los objetivos que se pretendían con la acción y con la intervención. El siguiente, la eficiencia, es la relación entre los recursos, la eficiencia de toda la vida, la relación entre los recursos utilizados por una intervención y los cambios generados por la misma. ¿Vale? Ahí un poco saber si, bueno, podía haber hecho otra intervención que con menos recursos hubiese conseguido los mismos objetivos o no, ¿no? Por otro lado, la relevancia, esto está muy orientado al momento del diseño también de la evaluación. ¿Están relacionadas las necesidades y los retos que se han diagnosticado en el análisis del contexto? Cada vez que va a hacer una planificación, hace un análisis del contexto. ¿Están relacionadas las necesidades y los retos con la intervención que voy a realizar? Es decir, ¿va a dar respuesta para poder responder a ellos? Por otro lado, coherencia. Una intervención, un proyecto, un programa no vive solo. No hay más, hay muchas políticas más. Entonces, en esa coherencia, lo que se busca, tanto la coherencia interna dentro de las intervenciones del programa o con la coherencia externa, relacionándonos con otras intervenciones a nivel nacional o a nivel europeo, observar si hay otras políticas u otras intervenciones que puedan generar esas sinergias, esas complementariedades, que sean coherentes y lleven a alcanzar de forma más fuerte los objetivos que se perseguían. Y por otro, y este le encanta a la Comisión, que es el valor añadido de la Unión Europea, porque además te lo piden siempre. ¿Y cuál es el valor añadido que aporta la Unión Europea? Ya no solamente en la evaluación, sino obviamente también en la planificación y en la programación. Y ahí lo que se va a querer ver es, de una intervención que está financiada por la Unión Europea, qué cambios se deben directamente y son relacionados al dinero que te ha dado ellos mismos. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo se mide el valor añadido de la Unión Europea? Pues sí, podríamos decir como 3 formas. Por un lado, es si yo no tuviera, imaginaos que la Comisión, si ellos no nos hubieran dado el dinero, la financiación para realizar esa intervención, ¿se hubiese hecho en Andalucía? Si no, obviamente ese es el valor añadido. Por otro lado, si no han dado ese dinero, a lo mejor la intervención o el programa se hubiese desarrollado un tiempo después, con lo cual has adelantado los resultados. Y por otro lado, el valor añadido de la Unión Europea se puede medir también viendo si
gracias a que has recibido más financiación para realizar una intervención, has podido llegar a tener un objetivo mayor y tener mayores destinatarios. Básicamente es eso, ¿vale? Esto sería con respecto a el marco de la política de cohesión, que básicamente es lo que hacemos en fondos europeos. Yo no sé si me queréis interrumpir ahora, me queréis interrumpir al final, a mí me da igual, o sea, como si me interrumpí en el camino, o sea, como vosotros prefiráis, ¿vale? O sea, que no sé cuál es la dinámica, como la hacéis normalmente, a mí me da igual, o sea, si queréis ir preguntando, si no para el final, ¿vale? Y si hay alguna duda que, oye, mira, es que necesito saberla, no me quiero esperar al final, levantáis la mano, la resolvemos y seguimos para adelante, ¿vale? Así hasta me descansa la voz y todo. Sigo. La segunda parte que quería traer es, vamos a centrarnos ya pues lo que viene, que es el periodo de programación, bueno, lo que viene, lo que está, el periodo de programación 21-27. ¿Cuáles son los cambios y cuáles son esas exigencias o esos requerimientos a nivel de rendimiento, de seguimiento y de evaluación de fondos europeos? En el nuevo periodo de programación, como señalaba anteriormente, tras esas lecciones aprendidas y unos análisis que se han hecho con el Tribunal de Cuentas Europeo y con el Parlamento Europeo, han decidido que hay que simplificar y agilizar todo lo relacionado con la programación, con el seguimiento y con la evaluación. ¿Cuál es esa simplificación? Pues aquí tenemos los elementos principales de esa simplificación. Y es que, lo primero, la estructura de un programa, la estructura de un plan. Hay que reducir los niveles y los cajones de la estructura y pasan de, en el 14-20, de que teníamos 11 objetivos temáticos para programar a 5 objetivos políticos. Y por otro lado, pasan de que había 46 prioridades de inversión a 23 objetivos específicos, es decir, reducen el número, podemos llamarlo como de cajones, ¿no?, a la hora de montar la estructura, porque se entiende que si se reduce la estructura de un programa, se va a ver más claro los impactos y se va a poder analizar de forma más clara el seguimiento del mismo. Esa es una de las primeras lecciones que además impulsan para el 2021-2027. Luego, por otro lado, y además esto es un mantra que repite en cada momento en este 21-27, que ya empezaron en 14-20, pero cada vez repiten más, y es la lógica de intervención. La lógica de intervención tiene que estar en cada momento que hagas, tanto desde la realización al principio, ¿no?, con la planificación, como asegurándola en cada evaluación que vas a realizar. ¿Y qué es la lógica de intervención? La lógica de intervención, explicada de forma muy, muy sencilla, mira a Mar porque digo, a ver, que hay horas y horas de estas charlas, no, que de una forma muy, muy sencilla, en la lógica de intervención es sacar el diagnóstico socioeconómico de lo que va a realizar, a partir de ahí priorizar, bueno, los retos que serían necesarios alcanzar, ¿no?, con ese proyecto, con esa política, con esa intervención, priorizarlo y decidir a cuáles vas a ir, ¿no? Y a partir de ahí, para poder impactar en esos retos, decides unas líneas estratégicas de actuación, que es como le llamamos en Fondo Europeo, o unas líneas de intervención. Una vez que ya tienes el nivel de la línea de intervención, dices, vale, tengo esa línea, ¿cómo lo mido? ¿Cómo sé si esto está funcionando o no? ¿Qué está pasando? La siguiente parte es medir un indicador de realización, es la consecuencia directa de la intervención, para ver realmente la implementación. Y como siguiente, el indicador de resultados. ¿Cuál es el efecto directo en el beneficiario y en el destinatario? Y a todo ello, por supuesto, oye, ¿y cuánto es el indicador financiero? ¿Cuánto es el dinero que tiene que tener esa línea? De esa forma, siguiendo teniendo la lógica de intervención, diagnóstico, retos, líneas, indicadores y cuánto es el dinero que tengo asignado para poder cumplir con todo eso, será la forma en la que desde un inicio puedas conocer, desde que estás haciendo el programa, con esa parte de inicio de evaluación de diseño, puedas conocer si, bueno, hay una estructura, ¿no?, que sea pertinente, ¿vale?, por un lado, y que puedas observar si durante el camino del programa, durante el camino de la intervención e incluso al final, si todo está girando la rueda de la forma más adecuada y se puede observar de esa forma. Eso por ese lado. Luego, por otro lado, se centra en el análisis del cambio. Los indicadores, sobre todo los indicadores de resultados, hay un giro también en 21-27 y los indicadores de resultados van a medir
el efecto que tiene en el destinatario y en el beneficiario. Y además es un tema muy importante porque antes los indicadores de resultados no medían eso. Antes un indicador de resultados, por ejemplo en FEDER, medía indicadores de impacto, indicadores de contexto socioeconómico. Entonces ahí sí que hay, y además va a facilitar muchísimo, porque cuando hacías una evaluación, me acuerdo la evaluación intermedia del FEDER, tú querías vincular el indicador de productividad, el de ejecución, y con esto que he conseguido, ¿no? Que se ha conseguido en el beneficiario, es imposible, porque es que, claro, el indicador de resultados, ¿cómo puedes aislar el efecto de la intervención de un programa en el, yo qué sé, en el porcentaje de I+D+I sobre el PIB de Andalucía? Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ya son indicadores de resultados más directos relacionados con la intervención y con efectos en el beneficiario. Por otro lado, el marco de rendimiento. Todos los indicadores que se programen en los programas, todo lo que reflejen en los programas, van a estar dentro del marco de rendimiento. Es decir, todos van a ser importantes para la Comisión Europea a la hora de poder medir el rendimiento de un programa. Y además marcan hitos y metas. Hitos en 2024 como parte de una evaluación intermedia y para ver qué ha pasado al final del periodo de programación, que es en 2029, metas en 2029 para ver realmente luego finalmente qué es lo que has hecho, ¿no? con las intervenciones y con el dinero que te he dado, ¿no? Y luego, por otro lado, por la parte de evaluación, simplifican ciertos requisitos de evaluación. Simplifican es que no lo hacen obligatorio. Simplifican es que no lo hacen obligatorio. Entonces dan un poco como ya te dan la batuta a los organismos intermedios y a la autoridad de gestión para que seamos nosotros los que decidamos qué queremos evaluar, en la mayoría de los casos, ¿no? Una de las principales simplificaciones, y creo que es muy interesante, y es que si decíamos que en 1988-1993, en ese periodo, la primera evaluación que se pidió fue la evaluación ex ante, pues para 21-27 ya no es obligatoria. Es la primera vez que deja de ser obligatoria. Tú puedes hacerla si quieres de tus programas, pero la Comisión entiende que ya tanto tiempo llevo pidiéndotela, desde 1988 hasta ahora, que además te he obligado a que todos esos elementos para asegurar la evaluabilidad de los programas, ¿no? y que esa evaluación ex ante pudiera ser de la forma más adecuada posible, y te he obligado a que los programas lo hagas de esa forma en el que en los requerimientos de planificación y en los requerimientos de programación ya se están asegurando que no va a ser necesaria esa evaluación ex ante. Yo creo que para mí es un logro, ¿no? Es cuando voy a hacer un ejemplo muy absurdo, pero es como el cinturón de seguridad, ¿no? Que te lo ponías, ¿no? Que te exigían, ¿no? Y ahora ya te lo pones porque tienes que ponértelo, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? O sea, ya no es que necesites hacer la evaluación ex ante, no te obligan, puedes hacerla, pero se preentiende ya que en el proceso de planificación y programación ya has tenido en cuenta todos los elementos para que pudieras asegurarla. Sí que es verdad, y para que no, ya que queda grabado, no, para que realmente sea así, sí que hay evaluaciones antes, solamente un requerimiento, y es cuando se van a implementar instrumentos financieros financiados por fondos europeos. Entonces, ahí sí que te obligan una evaluación ex ante para detectar el hueco de mercado y ver dónde tienes que realizar las intervenciones. Esto por aquí. Pero para una pregunta, lo de eliminar la ex ante es porque después de esos años de aprendizaje suponen que todo el mundo la está haciendo, o porque, como tú dices, lo que has cogido es la dinámica de trabajo y no te hace falta hacer una ex ante porque supone que planificas ya de una forma más coherente. Es la segunda parte, es porque se entiende ya que con toda esa dinámica de trabajo ya planificas de forma más coherente. Entonces, por eso no te obliga. De hecho, no te voy a decir, no quiero yo decir, pero posiblemente de todo el Estado miembro no sé quién va a hacer evaluación, ex ante, o sea, no lo sé. O sea, ya te digo, instrumentos financieros sí, porque te obligan, sí. Pero en el programa ya no es el requerimiento. También unido a otro tema, primero, porque entiendo que has cogido la metodología de trabajo y ya los tienes incorporado en tu propio proceso de planificación y de programación, pero es que por otro lado también te está dando una seña. Que sí, que esto ya lo sabes, que esto ya te lo llevo diciendo y ya la gente ya se supone que lo has incorporado, y quiero que te centres en evaluación de resultados y en evaluación de impactos, que ahí no hemos hecho un gran ejercicio, bueno, más allá de los 4 ejercicios que se han podido hacer, pero donde no ha estado la obligación realmente durante tiempo. ¿Vale? O sea que, bueno, pues, como hablábamos,
hay una parte que es importante, que es el seguimiento y la monitorización de los programas para saber, bueno, para la gestión, asegurar la gestión eficaz del programa y saber qué estás haciendo. En este seguimiento y monitorización de los programas, lo que vamos a buscar es a observar sistemáticamente si las intervenciones previstas se están materializando, si se están logrando los resultados planificados y si la implementación va por el buen camino, a través de toda esta forma de hacer el seguimiento. En el seguimiento, ¿qué vas a querer saber? Oye, pues con el seguimiento voy a ver si las intervenciones se mueven, de la forma que tendrían que moverse y si están alcanzando los indicadores que realmente, bueno, pues estoy persiguiendo. ¿Cómo hace la Comisión Europea para que tú en el programa pongas todo el seguimiento y monitorización de los programas? Bueno, pues te fija una serie de indicadores, que además te lo pone en el reglamento, como un anexo en el reglamento, de indicadores que puedes utilizar. Son reglamentos comunes a toda la Comisión y dividen dos tipologías. Por un lado, los indicadores de realización, que serían, que le cambia el nombre, pero que es lo mismo, a lo que al 14-20 eran los indicadores de productividad, pues son los indicadores de realización que miden el fruto concreto de una intervención. ¿Vale? Si, por ejemplo, hace una carretera, pues mide kilómetros de carretera. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, el siguiente indicador que te fija es el indicador de resultados. El indicador de resultados, que esto sí que es un cambio, lo que va a medir es el efecto de la intervención con especial referencia al efecto que tiene en el destinatario y en el beneficiario. ¿Vale? Todos estos, los indicadores de realización y los indicadores de resultados que tienen que recogerse en el programa, forman parte del marco de rendimiento. Y el marco de rendimiento es el instrumento fundamental que tiene la Comisión Europea, bueno, pues para asegurar ese seguimiento y evaluación del rendimiento del programa. Este marco de rendimiento, además, te exige que haya un hito a la mitad del periodo de programación, en 2024, que ya lo hemos comentado antes, y una meta al final del periodo de programación en 2029. El hito del 2024 es solamente para los indicadores de realización, los que miden los frutos concretos de la intervención. Es el único que tienes que poner el hito. Y la meta es tanto para los indicadores de realización como para los indicadores de resultado. ¿Dónde tendría que haber llegado si mi planificación todo hubiese funcionado perfectamente? ¿Qué hitos y qué metas tendría que haber conseguido, ya sea en 2024 o en 2029? El marco de rendimiento, además, no solamente pongo un sistema de seguimiento, sino es que, además, en una de las pocas obligaciones que tenemos en evaluación a nivel reglamentaria, hay una que es la evaluación intermedia del 2024. Es una evaluación intermedia del programa en la que uno de los elementos principales, junto con otros, porque habrá que ver cuánto hemos avanzado en energía, hacia el PNIE y hacia el Green Deal. ¿Cuánto hemos avanzado en las recomendaciones del semestre europeo? ¿Qué ha pasado en distintos aspectos, tanto en las intervenciones como en lo que ha podido pasar en Andalucía? Toda esa evaluación que se tiene que hacer en 2024 hay un elemento principal y es la medición del marco de rendimiento. Y en esa medición del marco de rendimiento lo que se va a observar es si se han alcanzado los valores que tú programaste como hito de 2024. Al objeto de conocer si el programa se está gestionando de una forma eficaz. Desde un punto medio, o sea, desde un momento de una manera intermedia, para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Y es que no solamente es que pasa por EVA, te lo cuento en la evaluación y ya, es que esto también puede tener consecuencias financieras. De hecho, en función de la evaluación que pasa en intermedia de 2024, y esto es un paso también más que han dado, hay unos importes de programación asignada a las distintas regiones que pudieran ponerse en tela de juicio e incluso quitarse, ¿no? O, bueno, quitarse, no darse. No. Tú tienes una asignación y en principio no, esa es reducir la asignación inicial, que es, bueno, la primera anualidad le llaman el importe de flexibilidad, que es la primera anualidad del 2026 y la primera anualidad del 2027. En el periodo anterior, en el periodo en 14-20, cuando evaluabas el marco de rendimiento en una evaluación intermedia, lo que te decían era, como era por los distintos cajones, los distintos ejes, si no cumples el marco de rendimiento, tienes que reducir ese eje un 6% y llevarlo a otro cajón que se supone que esté funcionando mejor, una materia que esté funcionando mejor. Aquí no, aquí han hecho un giro un poquito más y no te lo vas a reasignar tú. O sea, te voy a coger otros elementos, no solamente va a ser directamente proporcional al marco de rendimiento, sino te voy a pedir muchísima más información aparte
pero si esto no está funcionando, pues hay un importe que te puedo quitar. O sea, que creo que todavía te obliga más a que quieras hacer la cosa mejor, ¿no? Pero que esto es seguimiento, esto es monitorización. Y esto, como decimos, es ¿qué hago? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y, al fin y al cabo, asegura la gestión eficaz del programa. Pero, ¿por qué lo hago? ¿Cuáles son los efectos del programa? El enjuiciamiento y las recomendaciones que se pueden realizar, ¿no? Al ver una intervención, al ver un proyecto, al ver un programa, no puedo hacerlo solamente con indicadores de seguimiento. Esos indicadores de seguimiento y monitorización será un input más de información para esa evaluación que va a medirte realmente los efectos que tienen en el programa. Como decíamos, ahora la Comisión entiende que está flexibilizando y simplificando todo lo relacionado en materia de evaluación. Y de hecho la simplificación va principalmente por lo siguiente, y es que obligarte te obliga a 2 evaluaciones. La evaluación intermedia que acabamos de contar de 2024 del programa y una evaluación final en 2029. Esas son las únicas 2 obligaciones, las únicas 2 evaluaciones sí que te obligan. Pero te dice, además te lo dice en el reglamento, que ya será la autoridad de gestión o el organismo intermedio, nosotros somos organismo intermedio, los que decidan qué más evaluaciones tienen que realizar en función de sus programas y en función de sus necesidades, en función de tus intervenciones, en función de lo que para ti como región creas que es lo más importante. Siempre, siempre siguiendo 2 criterios. El criterio de proporcionalidad y el criterio de practicidad. Y teniendo eso en cuenta, que sea practicidad, práctico y proporcional, es decir, elige las intervenciones y las temáticas que realmente sean las más estratégicas para ti, para Andalucía y para la marcha de tu programa. Eso por un lado, esa es la proporcionalidad. Y luego por otro lado la practicidad va también muy relacionada, ¿no? O sea, vamos a ver algo que sea útil, que sepas que luego lo vas a poner en marcha, ¿no? Esas son los 2 criterios principales que te dicen, bueno, más allá de lo que te estoy pidiendo yo, que es una evaluación intermedia y una evaluación final del programa, decide tú qué es lo que quieres hacer con esos 2 criterios. Pero lo que sí te obligan es a que tengas una herramienta. ¿Y cuáles son las herramientas? Y a mí traigo esta porque, de hecho, cuando hablando con Lola, creo que es una de las buenas, a mi entender, es una de las buenas prácticas de las que podemos aprender de la comisión, de tantas, ¿eh? O sea, pero creo que esta, además te lo obliga el reglamento, y es que tienes que hacer un plan específico de evaluación. Un plan específico de evaluación que es, y además esto es obligado, que es un documento estratégico en el que vas a asegurar y vas a recoger todo tu sistema de evaluación en fondo europeo, en los distintos programas, en todo el periodo de programación. Es decir, desde que lo hagas hasta 2029. Al fin y al cabo, ¿qué es? Al fin es una hoja de ruta de las evaluaciones que vas a realizar en todo ese periodo de programación. Una hoja de ruta que lo que persigue es que, como ya lo vas a tener planificado, tengas de alguna forma pues evaluaciones con la máxima calidad posible y lo más útiles, más prácticas y mejores, ¿no? Lo mejor posible que sea. ¿Cuándo tienes que hacerlo? Pues te dice también el reglamento que cuando apruebes el programa, que nosotros aprobaremos el programa sí o sí, o sea, antes de diciembre de este año, porque sí o sí, antes de diciembre de este año, en 2023, durante 2023, un año después de la aprobación del programa, el plan específico de evaluación tiene que estar presentado y aprobado. O sea, con lo cual es programa y planifícate ya las evaluaciones, desde el inicio. ¿Y qué elementos tiene ese plan específico de evaluación? Los elementos son un mínimo, ¿eh? Tú puedes poner más apartados si quieres, pero es como todo hay un mínimo. Estos serían como los principales, ¿vale? Los que traigo ahí. El primero sería que ya en ese plan específico de evaluación tienes que poner un listado de las evaluaciones que vas a realizar durante todo el periodo de programación. Es un listado en el que además tienes que incluir la justificación de por qué has elegido esa en base a esos criterios de practicidad, proporcionalidad y de que sean temas estratégicos,
que no tienen por qué ser solo intervenciones, insisto, pueden ser intervenciones, pueden ser una evaluación que tú quieras hacer, una evaluación intermedia del programa, porque sí, ¿no? En vez de en 2024, en 2027, o porque quieras hacer una evaluación de cómo va el apoyo al I+D+I en general en Andalucía apoyada por fondos europeos, ¿vale? Pueden ser agrupaciones de temáticas, pueden ser intervenciones, pueden ser proyectos, pueden ser objetivos políticos en su conjunto, o puede ser incluso otra evaluación intermedia del programa. O sea, irá en todo ese amplio espectro. Y justifica por qué. ¿Por qué has decidido que esas son las evaluaciones importantes? De cada una de ellas justifica por qué esas son las evaluaciones importantes. Eso por un lado. Luego, por otro, recoge ya en el plan específico de evaluación cuál es la metodología que vas a seguir. En cada una de las intervenciones, de las evaluaciones que vas a realizar, ¿cuál es la metodología que vas a seguir? ¿Cuál es la metodología? Y por tanto, en función de la metodología que vas a seguir, ¿qué datos son los que necesitas? ¿Cuáles son las fuentes de información donde los vas a obtener? ¿Y cómo los vas a recopilar? ¿Qué te está diciendo? Anticípate a la obtención de información. Si ves que quieres hacer una evaluación y no tienes los datos, y la evaluación la vas a realizar en 2025, tú ya tienes tu plan en 2023, comienza a trabajar para tener la información en el momento que necesites tenerla, para poder realizar esa metodología. Creo que es un tema muy, muy importante, porque muchas veces no puedes hacer evaluación de calidad porque no hay datos. No hay datos que sean creíbles. Y te puedes ir a otros instrumentos, te puedes ir a otra forma de recogida, que está muy bien también, que puede ser una encuesta, que puede ser una entrevista, que puede ser un grupo de discusión, pero no son datos administrativos, que es lo que quiere la comisión. La comisión lo que quiere es que sean datos administrativos, datos de registro, de que sean fiables, o sea, que no puedan estar sesgados o que responder a una muestra, de una encuesta, de una entrevista o al debate que se pueda generar en un grupo de discusión. Luego, por otro lado, ¿cuáles son los recursos humanos implicados? Perdona, Juan, Sí, claro. esto porque la tenía preparada por si acaso. De hecho, es que hasta te la agradezco, ¿sabes? En relación con las fuentes y cómo recopilarlas. Cuando intervienen, porque en un plan, en cualquier intervención, intervienen muchos gestores, muchas partes, y quien va a evaluar el resultado que se consigue con la actuación de cada uno de esos gestores, ¿no? Entonces es muy importante, supongo, esto que estás diciendo, ¿no? De dónde extraer esa información para mejorar al final, pero es importante que desde el principio cada uno de esos gestores sepan que eso lo tienen que facilitar y cuál va a ser el medio por el que lo deben de facilitar, ¿no? Exacto. Es otro de los puntos que tienes que tener en el plan específico de evaluación y una de las recomendaciones que te da la comisión. Y es justo, bueno, para la comisión, insisto, es muy importante que todo vaya por datos, que sean los datos administrativos, que sean datos de registro, que si no, pues comiences a trabajar, pues como, no sé, imaginaros con el IECA y tal, para que te pudiera conseguir esa información, ¿no? Con un tiempo anterior. Pero es que, por otro lado, que también está relacionado con lo siguiente, ¿no? Los recursos implicados, las responsabilidades y los grupos de trabajo, que sería ese siguiente apartado, es, hay que saber quién está implicado aquí, quiénes son, se supone, los que dirigen, los que dinamizan, ¿no? Bueno, las responsabilidades que tengan, porque al fin y al cabo tiene que haber algún centro que tiene que ser el responsable, que en nuestro caso somos nosotros como responsables de la evaluación de fondos europeos, pero se tienen que definir todos los grupos de trabajo y quiénes son los implicados, desde el minuto 1. Primero, por varios aspectos, para que te puedan dar la información más fácil, ¿no? Te puedan tener la máxima información, que sepan cómo tienen que dártela, que sepan que si van a coger una... Pues imagínate, voy a contar un caso de un tema que no pudimos ni evaluar, porque es que era imposible. O sea, había una intervención que era muy interesante, pero es que cuando fuimos a buscar los datos, ya la ayuda ya estaba dada, ¿no? Una intervención de fondos europeos, que los datos estaban en PDF escritos en papel. O sea, era como... no podemos. O sea, si tú lo sabes de previo, tú ya puedes hablar con el centro directivo e intentar buscar un mecanismo para poder conseguir toda esa información. Distinto es cuando se trabaja con el SAE, que como tienen un gran sistema, bueno, pues muy fácil hacer evaluaciones con el SAE porque el sistema del SAE es una maravilla, te da de todo. Pero hay otros casos, no porque no sean geniales gestionando, sino bueno, pues porque es que no era necesario, no teníamos esa necesidad de tener esos datos. Entonces, sí, uno de los elementos del plan específico de evaluación es
asignar los roles de responsabilidades y además que tengan esa implicación desde el inicio. ¿Por qué la implicación desde el inicio? Porque si algo te viene impuesto, parece, de hecho nosotros cuando nos sentamos siempre con el centro directivo yo siempre digo la misma frase, y además que soy muy repetitiva, esto es una evaluación, no es una auditoría, porque la gente lo confunde, o sea, es como, vale, ¿qué me vas a contar, no? O sea, que me vas a decir que estoy haciendo las cosas mal y esto tiene alguna penalización. Entonces, no, esto no es una auditoría. Aquí lo que pretendemos es, primero, poner en valor lo que estás haciendo, que es muy importante, porque también con una evaluación se pone en valor el trabajo de los centros directivos. Y por otro lado, cuando tú trabajas en cualquier sitio, tú lo que quieres es que tu trabajo, después de todas las horas que echamos, que tu trabajo sea el mejor posible y que realmente dé los mejores beneficios posibles. Y en todo caso, detectar ámbitos de mejora, que no cosas que estás haciendo mal, ámbitos de mejora que vas a poder implementarlos para mejorar, ¿no?, con los resultados de proyecto, programa, política, lo que estés realizando. Entonces, si desde un primer momento, y además una recomendación que te hace la Comisión, si de un primer momento tienes que implicas a todos los actores relevantes y además manejas incluso el diseño de la evaluación desde el principio, diseñando incluso las preguntas de evaluación, muchísimo más útil todo, va a ser más creíble, se va a poder difundir de forma más fácil y vas a tener más información. O sea, totalmente de acuerdo. De hecho, además se recoge en el plan específico de evaluación y esperemos hacerlo así, desde luego. Bueno, nosotros ya lo comentamos, pero quitas el foco de la ex ante, porque se supone que ya has aprendido a planificar y a lo mejor no tienes que ver tanto al inicio porque supone que ya lo haces con una metodología tal, pero se lo trae a la evaluación. No deja de ser al final como ver antes de empezar toda la calidad de esa evaluación que se supone que vas a diseñar para hacer. Es decir, yo lo sigo viendo como hacer algo antes, mal, no sé lo que piensas tú, pero lo quitas de la planificación tal y le pones el foco a la evaluación. A mí la verdad es que me parece una... Estamos trabajando términos que no sé si todo el mundo está ya acostumbrado, como la evaluación ex ante, que bueno, que no es conocida exactamente para todo el mundo, ¿no? O los resultados, los impactos. A ver, yo pienso que efectivamente hay un cambio en el sentido de que la evaluación ex ante lo que pretende es, antes de que haya esas como tú lo ya te reales profundamente grabadas, analizar si el diseño de política es lo mejor que se puede hacer con los recursos que tú tienes en el contexto en el que está y alineado con los objetivos de las políticas. Entonces, es absolutamente ex ante. Es decir, todavía no has empezado a hacer nada, a hacer ningún gasto, ¿no? Y yo creo que, por un lado, está bien que se haya dado paso a la evaluación de resultados, porque hace falta, pero por otro lado, yo no diría que está tan desarrollada en la comunidad autónoma andaluza la evaluación ex ante. Pero bueno, es verdad que hemos empezado a hacer muchas cositas que antes no se hacía y que, gracias a los fondos europeos, también se han ido haciendo desde el año 88, como tú bien decías, ¿no? Pero es verdad que la evaluación, tal y como se plantea ahora en los fondos europeos, no es tanto ex ante, puesto que el plan está aprobado desde diciembre del 22, pero sí que nos está poniendo un reto el año que viene, que es el 23, para que todos los planes que se hayan aprobado en fondos europeos durante el 2023 tengan establecido el sistema de evaluación. A mí ya me parece tarde. Yo soy de las que piensa que cuando el programa está aprobado debería estar aprobado con el sistema de evaluación. Pero bueno, como saben que la realidad es dura, nos dan un año más porque lo hagamos, ¿no? Yo no sé si es ex ante, yo no diría que es ex ante, pero lo que está claro es que te obliga inicialmente a tener previsto el sistema de evaluación y eso me parece muy importante. Pero yo creo que la evaluación ex ante también tiene que haber una parte fundamental que es el diagnóstico de la situación, ¿no? Pero por aquí son dos cosas distintas. A mí da la sensación de que nos estamos centrando mucho en evaluación, pero nos estamos olvidando un poco de la situación a la que esa política o esa intervención va dirigida, ¿no? O sea, y esa parte de esa se presupone, como valores los soldados, se presupone que todas las políticas han partido de un análisis del contexto y de que han levantado un problema que quieren resolver, porque para eso están las políticas públicas, para resolver los problemas de la comunidad a la que están sirviendo. Entonces se supone que el diagnóstico tú lo vas a hacer y por eso tú quieres invertir dinero, porque si no hay un diagnóstico, no hay un análisis de contexto, ya al principio chungo, ¿no? Es verdad que los diagnósticos que hemos hecho en la Junta de Andalucía no son todos los mejores posibles.
en muchos casos, y eso lo habréis vivido vosotros, pues estáis en la consejería, son un acúmulo de información impresionante, del cual al final es difícil saber dónde están los problemas principales que la política quiere resolver. Pero es verdad que es una cosa es qué está pasando, lo decías tú hace un momentito, ¿no? Decías que la evaluación tenía que decir qué está pasando y qué quiero resolver o qué conseguiré resolver, ¿no? Pues está claro que el diagnóstico hay que hacerlo, eso como que nadie se plantea que no vaya con un diagnóstico. Una evaluación ex ante no es un diagnóstico, una evaluación ex ante es la evaluación del diseño que tú has hecho para resolver los problemas que tú has detectado en ese diagnóstico. ¿Vale? Es diferente. Todo se hace ex ante. Pero no le quiero quitar yo. No, para nada. Si todo es más que productivo. Por la parte de Fondo Europeo, y respondiendo a tu pregunta, el diagnóstico te lo exigen en el momento en el que tienes que asegurar la lógica de intervención. Y te lo exigen a nivel no siquiera de objetivos políticos, sino a nivel de temática. Es decir, dentro de, imaginaros, del uso de TIC, ¿no? En la administración pública, en pymes, etcétera, bueno, pues tienes que tener tus elementos de diagnóstico, los retos que has alcanzado, las líneas, o sea, ahí, o sea, como decía Mar, se entiende per se ya como un elemento que tiene que ser intrínseco a la propia planificación, no ya a la evaluación, sino a la planificación en sí de cualquier programa, de cualquier proyecto político. ¿Vale? Sigo con el plan específico de evaluación, que, bueno, como hablábamos, ¿no? Teníamos lista de evaluaciones, las metodologías, las fuentes de información, los recursos implicados. Y luego, por otro lado, que creo que también es muy interesante, es que la gente tiene que estar formada. O sea, y en esto sabe mucho Eliad, ¿no? Que la gente tiene que haber un programa de formación previsto dentro del plan específico de evaluación para que sea que los responsables de evaluación, como la gente que esté implicada en evaluación, puedan conocer todo lo que se está moviendo en distintos ámbitos de esta materia, que no deja de estar bueno, pues en boga y con cada vez análisis mayores, publicaciones, etcétera, ¿no? Esa es una de los principales hitos que también te dice ese plan específico de evaluación. Luego, por otro lado, es que hay que comunicarlas y tienes que prever un apartado de cómo vas a comunicar las evaluaciones. No solamente una publicación en la página web, porque eso es el que se metió, sino que otro tipo de redes, ¿no? Donde puedas mostrar los resultados de las evaluaciones y, por otro lado, comunicar cómo has implementado las lecciones aprendidas y las recomendaciones que te han salido con la evaluación. Entonces, también se tiene que, en ese apartado de comunicación de la evaluación, no solamente mostrar los resultados, sino también ir comunicando cómo las lecciones aprendidas se están poniendo en marcha. ¿Eso exige hacer un pequeño plan de comunicación o no llega a tanto? Exige un pequeño plan de comunicación. De hecho, estaría como un apartado dentro de la estrategia de comunicación que hay que hacer para cada uno de los programas europeos. Sí. Ese por esa parte. Y luego, bueno, y como todo, ¿no? Como tienes un plan, oye, pues tiene que haber un cronograma, me tienes que decir cuándo tienes que hacer las evaluaciones, cuándo el periodo de las evaluaciones, el presupuesto que tienes que tener asignado para esas evaluaciones, porque posiblemente lo vas a necesitar y ya tienes que tenerlo guardado como en cualquier instrumento de planificación. Y por otro, bueno, pues un apartado en el que asegure la gestión de calidad de todos los procesos de evaluación, tanto siguiendo los criterios que hablábamos anteriormente, como los términos de referencia a la hora de si tienes que subcontratar la evaluación, cuáles serían los mínimos criterios de referencia en un contrato, etcétera. ¿Vale? Esto por aquí. Pero es que además de ese plan específico de evaluación, y como decíamos, ¿dónde focaliza mucho la atención? En que hagas evaluaciones de impacto. Y te dice, tienes que hacer para cada programa una evaluación de impacto a la finalización del periodo de programación. ¿Vale? Eso por un lado. Pero es que aparte, ¿qué es una evaluación de impacto? La evaluación de impacto, y lo hago muy, muy rápido, ¿vale? Una evaluación de impacto es cuando tú aíslas los efectos de tu intervención de otros temas que están pasando pues también a la vez, ¿no? con otras causísticas. Es decir, tú no solamente vas a medir si la intervención va a tener un efecto positivo o negativo, sino también vas a medir el cambio que se está generando y si tiene efectos no deseados. ¿Vale? Esa es la gran importancia de la evaluación de impacto. Además, anima a la Comisión Europea en que en el plan específico de evaluación incluyas algunas evaluaciones de impacto.
Impacto medido con la metodología que entiendas que es la que puedes hacer. Medir impacto es muy complicado si quieres hacerlo con un nivel de significatividad alto, es decir, que sea estadísticamente significativo. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que tener datos. Por un lado, si lo vas a hacer con un contrafactual, tienes que tener un grupo homogéneo del que has sido el beneficiario directo de tu intervención para poder ver qué le ha pasado a ese grupo homogéneo y qué le ha pasado a los que han sido destinatarios de tu intervención. Y eso es muy complicado. Nosotros hicimos una gracias a la cantidad de datos que tiene el SAE, que es ahí sí que puedes establecer una serie de grupos homogéneos y puedes contener alguna información extra. Pero bueno, la comisión entiende que además de contrafactual y análisis de regresión, que es realmente complicado conseguir esos datos, pero ya de hecho te está pidiendo que lo hagas desde el principio para que puedas hacer esas evaluaciones de impacto, que puedas utilizar otras metodologías de impacto de otro tipo, yo qué sé, imaginaros, ¿no? Pues si no te he quedado teoría de cambio o algún otro tipo de metodologías, ¿no? que pudieras llevar a cabo. Pero hay una importancia que no había en otros periodos de programación a evaluación de resultados y evaluación de impacto. De hecho, lo que nos sugiere la Comisión Europea para este periodo de programación podríamos decir que son estos 4 principales hitos. Lo primero, que la evaluación es un proceso continuo, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Dice la Comisión, que la evaluación tiene que ser un proceso continuo, no en el momento del encargo. Como decía Teresa, hay que apoyar las redes de evaluación ya de todo lo que vas a realizar, generar esos procesos colaborativos, búsqueda de esa transferencia de conocimiento, incluso irte a otras regiones a ver qué es lo que están haciendo, comunidades de buenas prácticas. La evaluación tiene que ser en todo el momento del periodo de programación. Luego, por otro lado, recomiendan que se hagan mejores evaluaciones. ¿Y qué entienden que son mejores evaluaciones? Cada vez que haces una evaluación, lo primero que tú haces es hacerte unas preguntas que son hacerte unas preguntas entre todos los actores relevantes, decidir cuáles son las preguntas que quiero que sean resueltas. Lo que te dice la comisión es que se evite formular demasiadas preguntas, que te centres en las preguntas críticas de tu programa o del programa o de la intervención que tú creas que son las relevantes, o que tú, me refiero, el tú en todos los actores relevantes. Que creáis que son las preguntas críticas del programa para, bueno, que estén vinculados con esos temas estratégicos. Con 2, 3 preguntas, dice la comisión, es suficiente. Y lo que sí que es necesario es trabajar en las evidencias que respondan y que hagan las mejores recomendaciones posibles para contestar a esas preguntas. Sí que es verdad que a veces se piensa uno que por preguntar más cosas más voy a saber, ¿no? O sea, y la comisión en este caso para el 21-27 dice no, céntrate en 2, 3 preguntas y trabaja en esas. Y contesta eso, porque eso se supone que será lo importante y lo estratégico de tu intervención, proyecto o programa. Por otro lado, la selección correcta de los métodos de evaluación. Según ellos, yo digo que esto es según la comisión. Según la comisión, las evaluaciones tienen que ser cuantitativas. Además que te lo deja claro. Cuantitativas. Bueno, lleva un rato hablándote de impacto, o sea, se veía venir. No, por esto lo digo. O sea, las evaluaciones tienen que ser cuantitativas. En ningún caso, no entienden la utilidad de una evaluación cualitativa sola. Sola. En todo caso, la evaluación cuantitativa podría unirse a una triangulación de datos. Pero bueno, donde ellos centran la atención es en la evaluación cuantitativa, porque además yo entiendo que es donde centran la recomendación, porque es donde está el gap más importante. Si centras ahí, pues la gente va a tener que hacerla, ¿no? Trabajando en el Fondo Europeo y en financiación, no cabe otra que hacer, además de evaluación cuantitativa, ¿no? Tendría mucho sentido no hacer evaluación cuantitativa. Ya, pero bueno, ellos lo ponen de manifiesto porque hay evaluaciones que son muy quali, o sea, en algunos casos. Yo lo tengo un poco en las recomendaciones. Si a mí me preguntáis mi opinión, creo que la calidad de una evaluación, a mí con el quanti me falta y con el quali no tengo todo.
Entonces, para mí una buena evaluación, o por lo menos de mi experiencia, pasa por evidencia cuantitativa y triangulación de datos que te dé muchísima más información, que mejore la calidad de la información de lo que estás recibiendo. Porque con la evidencia cuantitativa te van a salir, bueno, sí, con significatividad muy alta, con una evaluación de impacto, que sí, que la empleabilidad ha aumentado un 28,9% por encima del grupo de control. Muy bien, genial. Pero vamos a saber, vamos a testar más, vamos a tomar el pulso, ¿no?, del beneficiario, de los gestores, que sois realmente los que sabéis lo que está pasando casi siempre en la intervención o en el proyecto. De tal forma que puedas tener más información, darle más calidad y acompañar, ¿no?, de resultados y de recomendaciones que sean, bueno, más útiles. Esa es mi opinión, ¿eh? O sea, eso es mío propio. Que es evidencia cuantitativa con triangulación de datos. Creo que es como se queda muchísimo mejor. Y luego, por otro lado, dice la comisión, el uso de datos. Y el uso de datos es que tienes que utilizar, además, lo dice, para eso te tienes que hacer un plan específico de evaluación para que te vayas anticipando en el uso de datos administrativos. Además, que sean datos administrativos. Y si no los tienes, trabaja con el centro directivo, trabaja con los organismos oficiales, trabaja con quien tengas que trabajar para poder conseguirlo. Esa es la parte, bueno, pues la parte de su recomendación en la ampliación del uso de datos y que garanticen, ¿no?, esa calidad, porque entienden que esos datos administrativos son los que van a tener menos sesgo de información, bueno, y pues no van a venir pues de otro tipo de metodología que, como decíamos anteriormente, puede ser una encuesta, una entrevista que al fin y al cabo no es exactamente, ¿no?, tan fiable, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Eso por ahí. Perdona, eso quería, porque antes has hecho tú también hincapié en eso, precisamente en el uso de datos administrativos. Luego, hay que huir del apoyo, o en el caso de que no haya datos administrativos, recurrir a encuestas o algo así. ¿Hay que huir o bueno, simplemente a lo mejor tienes ahí un problema que no es tan fiable y no puedes evaluar? ¿Es mejor decir no puedo evaluar tal cosa o recurrir a las encuestas en el caso de que no tengas datos administrativos? No está bien visto recurrir a la encuesta en caso de que no tengas el dato administrativo, por parte de la comisión, ¿eh? O sea, no está bien, pero sí que lo que decíamos anteriormente, la apuesta, o por lo menos lo que nosotros lo hacemos, como queremos hacerlo, es que unir esa evidencia cuantitativa, que va a ser por los datos administrativos, que datos administrativos son muchas veces, cuando estás haciendo intervenciones en fondos europeos, que bueno, pues que le tienes que pasar una serie de registros al beneficiario, al destinatario, pues meterlo en algunos elementos más y ahí va a tener esa información. O sea, y una información de todos los destinatarios, que incluso luego no puedes coger una muestra o no, pero vas a tener toda la población. O sea, esos son datos administrativos. Que luego hay un tema que tienes que trabajar con un organismo oficial, bueno, pues como se supone que lo has planificado, vas a tener tiempo ¿no? O sea, conseguirlos los vas a conseguir. Conseguirlos los vas a conseguir, o tienes, yo que sé, otros organismos como el SAE, ¿no?, que tienen una gran cantidad de información, los trabajas con ellos, ¿no?, para, oye, que quiero esto para realizar esta evaluación. Pero siempre, en fondo europeo, casi siempre vas a tener algo de datos administrativos, pero porque en las mismas intervenciones, ayuda y proyectos, que se le está exigiendo a que se recojan, ¿vale? Lo que se tienen que recoger de la forma en que luego tú puedas traértelo. Si me lo ponen en un papel escrito, empieza la cosa a complicarse. Nosotros tenemos muchos sistemas de recogida de información de la Junta de Andalucía que no permiten extraer datos. Es decir, acumulan datos, pero no permiten sacar informes de datos. Me voy a ir al que tenemos todo, el SIRUS. Bueno, eso es muy fuerte. El SIRUS acumula una serie de datos de todos nosotros durante los 30 años de la administración, pero si tú necesitas, como jefe de personal de la consejería, saber cuántas personas tienes que tengan más de 62 años para saber cuántos se van a jubilar y tal cual, no lo puedes traer. O sea, no te permite extraer esa información para que tú la utilices como una evidencia para una toma de decisiones. El problema es tener un sistema de información que te permita recoger la información. Vamos a ir al Fondo Europeo, una subvención para empresas que van a contratar a menores de 35 años, ¿no? Si tú no sabes si al final la empresa que te ha contratado, cuántos trabajadores tenía, cuántos de ellas tenían menos de 35 años, qué perfil tenía el dueño, ¿no?, si es una cooperativa o es un autónomo, y no sabes si al final, si tenía 20, al 29, cuántos trabajadores tiene, pues si ese dato no lo has recogido,
pues ¿cómo vas a evaluar? Eso no te dice una encuesta. O sea, la encuesta te puede decir otras cosas, pero no te puede dar los datos de los beneficiarios de la subvención. Entonces, cada método sirve para una cosa diferente. El registro te va a explicar, te va a permitir saber qué está pasando con el dinero que estás utilizando o con la intervención. Y a qué gente ha ido y de qué manera, y lo que quiere la Comisión Europea, y lo que queremos todo es que perfiles para que realmente no sea 30 y tantos X millones y le ha llegado a 34 empresas. No, quiere saber qué tipo de empresas son, dónde estaban, si estaban en la costa, si estaban en el interior, si eran de menos de 100 años. Quiere saber detalles para saber exactamente a quién han llegado las subvenciones. Si la información es tan pobre que no te permite hacer ese análisis, es insuficiente para saber a dónde ha llegado ese dinero. ¿Vale? Entonces, eso no te lo da una encuesta. La encuesta te da otras cosas. Tú puedes decirle puedes hacerle una encuesta a los parados para decir, ¿usted ha recibido alguna vez una ayuda de la Junta de Andalucía? Pero no te va a decir quién ha recibido. Que no se puede sustituir. Otra cosa es que cuando no tenemos datos de registro, queramos hacer una evaluación del tipo que sea y decir, bueno, antes que no podemos decir que hemos hecho a quién ha llegado, de qué manera ha llegado y de tal, al menos voy a saber qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado o qué cree la gente que está funcionando mejor o no. Y sustituyes esa evaluación de los datos de los beneficiarios por otro tipo de evaluación, que es la percepción que la gente tiene acerca de lo que está pasando. No es sustitutivo, pero en mi opinión es mejor que nada, por supuesto es mejor que nada. Claro. Pero que no se solucionan las cosas de no tener un registro con una encuesta. Claro, no, no, Que es el primer, lo que es la Junta de Andalucía, que, bueno, vale, no tenemos el registro, pero vamos a hacer un cuestionario. Un cuestionario para qué. Además de que después las respuestas no son al 100%, hay un bajo índice de respuestas, con lo cual tampoco es representativo lo que recibe de lo que puede Y hacer. lo representativo no tiene que ver con el índice de respuesta, tiene que ver con que la gente que ha respondido si tiene una comparación con el universo que teníamos ya, Ya, teníamos en cosas ya, más. ya. El tema es muy Sí, complejo. pero que no. Pero a mí me parece que lo más importante de lo que está diciendo Juana con respecto a todos los que estamos aquí es que los sistemas nuestros de recogida administrativa, del registro de los datos, no solamente tienen que ser más completos y adecuados para poder analizar a quién le llega, de la forma que le llega, con cuánto tiempo le llega y todas esas cosas, sino que además permitan explotar los datos, que es la parte en la que realmente estamos peor en general, la falta de explotación de datos. Si tú no puedes explotar los datos, el tener los datos acumulados no te sirve para nada. Te sirve cuando estás buscando una persona. Ah, sí, a este le di una subvención en tal día, pero no te sirve como política para saber qué es lo que lo que te interesa hacer. O te puede ocurrir que tú sepas que esta subvención te ha gastado tantos millones y ha llegado a tanta gente, pero si analizas en el fondo, a lo mejor no le ha llegado a la gente que le tenía que llegar. Entonces, Totalmente. no estás solucionando el problema que querías solucionar. Estás dando dinero. Que es lo que hasta ahora sabemos, que damos dinero. Pero resolvemos el problema de la gente que hemos dicho que íbamos a resolver el problema. En muchos casos no lo sabemos. Lo que has apuntado lo veo fundamental, el tema de los datos abiertos. En el portal de transparencia, ¿no? Ahí tenemos muchísima información. Sin embargo, la mayoría son datos cerrados, es decir, hay muy pocos datos abiertos que puedan después explotarlos, por eso, los propios, ¿no? Los propios funcionarios poder obtener información cuando estás preparando cualquier actuación, cualquier cosa. Y se está avanzando, es verdad que ya se van encontrando más datos abiertos, pero bueno, es un camino a recorrer pero bueno, hay que ir en esa línea y entonces la evaluación yo creo que va a ser de mucha más calidad en el momento que tengamos esos datos disponibles. Pasa que si tú además da con el más, quizás el tema de datos personales, Sí, pero al final tú no trabajas con los nombres de la gente y con los DNI de la gente. Claro. Tú trabajas con los perfiles. Quieres saber de cuántos tienen menos de tanta edad, cuántos llevan más de 5 años. Tú pides la... Aquí los datos personales de la persona y del DNI Da igual. no te interesan para nada en la política pública. Sí, pero tú los filtros de Google no vas a trabajar esos datos. por supuesto. Tú no lo vas a utilizar para mandar un anuncio, que es lo peligroso. Como parámetro, ¿no? ¿Cómo tenemos estos datos? ¿Cómo conseguimos los datos abiertos? Pues, hemos participado en algunas reuniones en este sentido y se pone de manifiesto eso, ¿no? La dificultad de que SIRU sea más fácil, ¿no? De que todos podamos acceder a él, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo. Está el registro de interrupciones voluntarias del embarazo. Más alta seguridad que tienen esos datos que Claro, consigue el sí, porque profesor de podemos- salud y además especialmente protegido. Menos. Y sin embargo, en el IECA están las memorias
solo se accede a datos estadísticos, se accede a edad, cuando ya lo pides para algo un poquito más específico, pues te puede dar incluso la edad, provincia, ¿Son generales? si hay más, son datos generales. Es que eso es lo único que se puede explotar. No, ¿Qué te no hace interesa? falta el DNI, ni la persona, ni el nombre. No, lo que dice ella que a veces es un poco la excusa. Exacto, Sí, la excusa, sí, es verdad. De que como son datos personales, entonces tratarlos y tal, cuando no es eso es lo que tú querías. Pero creo que hay una... También depende del soporte tecnológico, porque el registro ese que antigüedad tiene. ¿El de CID? No, ¿sí? El de la acción voluntaria del embarazo o puede tener ya tranquilamente, no te digo 20, pero sí te digo a lo mejor 15 años. Otra reflexión que me gustaría que hiciéramos sobre el tema de los datos es cómo utilizamos los datos, por ejemplo. No voy a decir esto, pero es una política muy importante, muy importante de la Junta de Andalucía, ¿no? Que te dice la gente a la que le ha dado la ayuda, que es un problema muy sensible, muy gordo, pero no te dice cuánta gente la ha solicitado y hasta qué, y en qué punto tú has solucionado ese problema. Con un dato de un tema que lo solicita mucha gente porque es un problema muy grave, pero solo damos X. Sin embargo, nunca damos el dato de cuánta gente lo ha solicitado y qué cobertura estoy haciendo de esa gente que he solicitado. Ni tampoco cuántos meses estoy tardando en solucionar un problema grave, que el tema tiempo es importante. Si esos datos yo no los manejo, no los uso y no los quiero poner público porque nos parece que eso es un problema, no voy a hacer nada para poder solucionar la manera de aumentar la cobertura y de reducir el tiempo de atención. Entonces, el ignorar los datos es un problema para la atención pública. Y los registros administrativos del tipo que está diciendo Juani son esenciales para poder saber exactamente qué está pasando, a quién estamos atendiendo, de qué manera estamos atendiendo, cuánto tardamos en atenderlo, qué parte del colectivo destinatario al que nos queríamos dirigir estamos verdaderamente acercándonos, qué parte no nos hemos acercado en los últimos 30 años. No quiero poner ejemplos de cosas porque no quiero que nadie se sienta, pero vamos, yo qué sé, hemos querido hacer un análisis de las subvenciones para prevención de riesgos laborales y hemos sido incapaces de poder encontrar el dato de qué número de empresas, qué proporción de empresas habían sido subvencionadas y a qué número de trabajadores realmente se había llegado a Andalucía con esas subvenciones. Lo que se intuía es que el porcentaje era tan mínimo que realmente tú no podías decir que estabas haciendo prevención de riesgos laborales en las empresas. Y solamente pararte a coger el dato administrativo. De hecho, yo creo que es por eso que la importancia del dato es que si tú no tienes, como estábamos hablando, si no tienes datos no puedes hacer nada y no puedes conocer. Y el miedo a dar el dato, que creo que hay muchas veces, a veces que no está, y otras veces que hay miedo a darlo. Miedo a buscarlo también. Hay medio, no están, pero tampoco hay valentía para buscarlo. Bueno, también se une en general, ¿no? El miedo a tener el dato, ya sea conseguirlo, darlo y tal. Lo único que va a hacer es que, como indicaba, ¿no, Mar? Es que no voy a poder saber realmente si el dinero que estoy gastando, si la intervención que estoy realizando, pues está cumpliendo los resultados que esperaba o no se están cumpliendo los resultados que esperaba y qué efectos además está teniendo. Claro, eso implica que esa cultura de evaluación siga impregnando y que no se vea como comentaba antes, como una auditoría. No una auditoría, es, oye, queremos hacer lo mejor posible, porque es así, ¿no? Todos los que trabajamos en la administración es de esa forma y queremos conseguir los mejores resultados. Luego, con el tema de la personalización de los datos, o sea, si la ley de protección de datos es muy clara, tú puedes anonimizar los datos y te pueden dar lo que quieran, o sea, lo que ellos quieran. Cuando hay o sea, que también hay que buscarlo, pero que se puede conseguir también muchísima más información, incluso de lo que habláis vosotros, ¿no? Imaginad en temas de violencia de género, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿qué puedes tener de violencia de género? Pues en el momento en el que dices, bueno, pues en el municipio X no me van a poder dar los datos, porque en el momento en el que hay creo que es un 5, menos de 5 tal, pues no, porque posiblemente puedas identificar, en el momento en el que no puedes identificar y agrupes en una región, etcétera, sí que puedes tener esa información. Entonces es cuestión de intentar, si queremos evaluar, que es que creo que pasa por ahí, ¿no? Que la cultura de evaluación tiene que seguir incrementándose e impregnándose, y que yo creo que estamos justo en ello, ¿no? O sea, que esa parte. Bueno, pues, como decía,
Termino con esta parte, lo que el 21-27, que los principales cambios que genera. Os cuento un poco lo que hemos hecho nosotros en 14-20. En 14-20 ya nos pidieron un primer plan específico de evaluación, ¿vale? No fue con todos los requerimientos que tienen ahora, pero ya había un primer plan específico de evaluación que tenemos de los distintos fondos, de FEDER, de Fondo Social Europeo y del Programa de Desarrollo Rural, en el que recogíamos las distintas evaluaciones, bueno, pues evaluaciones ex ante, se hacían evaluaciones ante de los programas, FEDER, Fondo Social, Programa de Desarrollo Rural. Se hizo una evaluación de todo el proceso de participación y gobernanza que se siguió en FEDER y en Fondo Social Europeo a la hora de cumplir el criterio de asociación y gobernanza. Por otro lado, bueno, la evaluación ambiental estratégica, que esto es obligatorio, y la evaluación ex ante de los instrumentos financieros. En otro tipo de evaluaciones con respecto al periodo de programación, las tres primeras cuadrillos son los que eran obligatorias, las azules son las que nosotros hemos impulsado como complementarias y voluntarias. Las obligatorias era la evaluación intermedia, dos intermedias, una en 2017 y otra en 2019, más la evaluación final que vamos a tener en 2024 de los programas FEDER, Fondo Social Europeo y Programa de Desarrollo Rural. La evaluación de la estrategia de comunicación, una evaluación intermedia y una evaluación final. Y luego una metaevaluación con un resumen de todas las conclusiones de las evaluaciones del periodo. Aparte que incluimos pues, una serie de evaluaciones que teníamos que eran también interesantes a llevar. Y por un lado, bueno, pues estaba la evaluación, la intermedia y la final de la Estrategia de Innovación de Andalucía, de la RIS3, la evaluación de la Estrategia Industrial, la evaluación de la Estrategia Energética Andaluza 2020, una evaluación con los compañeros de empleo, que llevamos dos ya con vosotros en este sentido, que es la evaluación de la ayuda hacia la mejora de la empleabilidad con la iniciativa de cooperación social y comunitaria, evaluaciones en el ámbito educativo, con una que emprendemos ahora, que es la evaluación del PROA, del Programa de Refuerzo Educativo y Apoyo Escolar, y una evaluación que tenemos que hacer también, que es de las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras de los chavales apoyados por el Fondo Social Europeo. Y con respecto al PDR, destaco dos, hay alguna más, pero destaco dos, que es la última que hemos hecho, que es la evaluación de las ayudas a los jóvenes agricultores. Y este año estamos vamos a intentar terminarla este año, principios del que viene, mejor dicho, y es la evaluación de los grupos los grupos líderes, los grupos estos de participación locales. La verdad que son muy, muy chulos. Publicadas en la web todo. En vuestra web En la web de Fondo Europeo. Están todas en la evaluación en la web de Fondo Europeo. Como os fijáis, hay distintos tipos de evaluación. Hay evaluación de programas, hay evaluación de intervenciones. Es distinto, no tiene nada que ver evaluar un programa, evaluar una política, evaluar una estrategia o evaluar un proyecto, una intervención. Las diferencias son interesantes. Si, por ejemplo, nos vamos a una evaluación de un programa, que esto es lo que te la está dentro de las obligatorias de la comisión, hay que tener en cuenta que el programa es el programa, ¿vale? O sea, ahí tocas absolutamente todo lo que posiblemente políticas que pueda llevarse a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Imaginaos un FEDER, ¿no? El alcance es muy general, no puedes meterte al detalle si vas a hacer una evaluación de un programa. La extensión del ejercicio es muy, muy alta y tiene muchísimo trabajo detrás de hacer una evaluación de un programa, porque por poco detalle que vayas a entrar, imaginaos que tocas todas las políticas posibles de la Junta de Andalucía que son financiadas, bueno, no es que sean solamente financiadas con fondos europeos, pero que la temática es muy amplia, ¿no? En esta es un ejemplo real de la evaluación intermedia del FEDER, en el que nosotros decidimos que esos eran los criterios de evaluación que queríamos seguir, el de pertinencia, el de coherencia, el de implementación, el de eficacia, el de eficiencia y el de resultados. Y para cada uno de los criterios nos hicimos esa pregunta de evaluación que fue la que contestamos en cada una de las evaluaciones. Por ejemplo, en implementación, por poner algunos casos, oye, ¿se están aplicando todas las líneas estratégicas que tenías previstas en el programa? Es decir, ¿se están desarrollando en una evaluación intermedia? Pues había momentos que veías que es que no. O sea, que es que había líneas que se habían programado y que no se estaba moviendo absolutamente nada, ni tenía previsto de moverse absolutamente nada.
Por otro lado, en el tema de eficacia, aquí en eficacia lo que hicimos fue el análisis básicamente del marco de rendimiento, qué había pasado con los indicadores de productividad, si se cumplía o no el marco de rendimiento. También hicimos preguntas relacionadas, ¿no?, con las dificultades que se habían encontrado para poner en práctica las actuaciones programadas. Para mí es una de las preguntas también importantes y clave en un programa. Tú puedes programar muy bien, puedes planificar muy bien, pero a la hora luego de implementarlo, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los problemas? Una evaluación cuantitativa. Sí. Claro, tiene que ir... Yo insisto, en mi opinión, tienen que ir juntas, ¿sabes? Si me quedo en un cuanti no llego a todo ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, había una serie de resultados y una de las que medía los indicadores de resultados y también cómo contribuías con tu programa a alcanzar los objetivos, que esta es una de las preguntas que nos pedía la comisión que lo incluyéramos, cómo contribuías a alcanzar los objetivos de la estrategia 2020. ¿Vale? Esto con respecto a programas. Con respecto a intervenciones me traigo dos. Una, la nombrada, la de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, la Ley 2/2015, que las compañeras pueden explicar mejor que yo. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando tú vas a evaluar la intervención apoyada por Fondo Europeo, el alcance es más concreto y la profundidad donde puedes entrar es muchísimo mayor. Es que puedes saber muchísimo de esa intervención cuando te pones al detalle, ¿no?, a analizarla. Ahí, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, estos son unas, con permiso vuestro, y llevándolo a la reducción en 2,5 líneas, ¿vale? Son una ayuda que se dan a través de Fondo Social Europeo para que los ayuntamientos contraten a unas personas que son preseleccionadas, que creo que eran 3, personas que son preseleccionadas para cubrir una serie de puestos durante un periodo que estaba, ya no me acuerdo si eran 6 meses o así, en torno a 6 meses, y tienen nada más un proceso de tutorización y acompañamiento al objeto de que estas personas mejoren la empleabilidad y se puedan insertar en el mercado. Si lo he dicho mal, me lo decís. Nada, total. Al tema es que lo que hicimos aquí fueron, por traer algunos ejemplos, lo primero, una caracterización de quién eran los beneficiarios. Teníamos casi 14.000 participantes, teníamos información de los 14.000 participantes, que fue una maravilla, con lo que teníamos parámetros de todo tipo: provincia, tamaño del municipio, género, duración del contrato, si habían participado antes en iniciativas anteriores, si tenían experiencia previa, con lo cual tenías una caracterización maravillosa de los participantes que habías tenido de tu intervención, ¿vale? Por otro lado, ¿qué dijimos? Venga, va. Pues lo siguiente es, pues queremos conocer, detectar qué piensan estos beneficiarios. Y se le hizo una encuesta al 20% de los mismos, al 20% de los beneficiarios, en los que, entre otras cosas, se le preguntaron temas relacionados con tutorización, aprendizaje, capacitación profesional, empleabilidad, etcétera, ¿no? Ahí es donde tomamos el pulso, ¿no?, de realmente qué pensaba esta gente, ¿no?, de esta ayuda. Por otro lado, decidimos irnos a los ayuntamientos. Pues ahora vamos a entrevistar, decidimos tres tipos de ayuntamientos en función del tamaño del municipio, a hablar con los técnicos de los ayuntamientos y los responsables de poner en marcha esto en cada uno de los ayuntamientos. La entrevista fue una maravilla, porque claro, es que el del ayuntamiento es el que está en el terreno, ¿no? También entrevistamos a la gente de los centros directivos, ¿no?, del SAE, con el que tuvimos varias reuniones para poder implicarlos. Y aquí, como teníamos información y datos administrativos, pudimos hacer una evaluación de impacto a través de una metodología contrafactual. Con lo cual ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la parte de metodología cuantitativa con una triangulación de datos, obteniendo información de las distintas partes cualitativas. Cosa que hace que tengas mucha información que puedes trasladarla al centro directivo y poder trabajar, ¿no?, en la mejora de la misma. Decir también que las evaluaciones son importantes solamente también por nosotros, no por Junta de Andalucía, sino porque es que, y los compañeros lo saben, en las negociaciones que se están haciendo del Fondo Social Europeo Plus hay unas intervenciones que no son la misma, pero que persiguen un objetivo, podemos decir, similar. Y una de las bazas con las que estamos trabajando con la Comisión y por qué seguimos y por qué posiblemente podamos seguir con esta intervención, yo no digo nada, en función de la Comisión, es que tenemos evaluaciones realizadas de sus intervenciones. Y eso está muy bien visto a ojos de la Comisión para que o bien incremente su presupuesto, su asignación financiera, o bien sigas implementándolo en otros periodos de programación. Y por no dejarme al PDR, os traigo esta última, que es la evaluación de los jóvenes agricultores, que también es muy interesante.
Y esto, bueno, pues son unas ayudas que se le dan a los jóvenes agricultores para que creen las empresas. Jóvenes entendidos menores de 40 años y tiene que ser una primera instalación. Esto se financia por PDR y aquí nosotros intentamos hacer caso a las ya recomendaciones que venía con la comisión y nos hicimos 2 preguntas, solo 2. Y una era, ¿en qué medida la formación y el asesoramiento está mejorando, ¿no?, la permanencia del joven en el mundo, ¿no?, de la agricultura? Y por otro lado, si las ayudas que se estaban dando a las empresas agrarias pues se mantienen más allá de los compromisos que te exige el recibir la ayuda, ¿vale? Fue muy, muy interesante, además el mundo rural es muy, muy interesante. Y bueno, aquí lo que hicimos fue un diseño mixto en el que trabajamos tanto el área con los 2 servicios implicados, el servicio de programación y evaluación y el servicio de estudio de indicadores. Hicimos un enfoque mixto, triangulación de datos otra vez, enfoque cuantitativo con enfoque cualitativo y nos apoyamos de una consultora, que en este caso es Trasate. Y bueno, aparte de, insisto, en esta triangulación de resultados, bueno, pues hicimos entrevistas, encuestas, cogimos información de datos, o sea, de datos que teníamos nosotros de cuando grabamos la ejecución y que tenían los órganos gestores, teniendo una información muy, muy interesante y pudimos obtener una serie de conclusiones y una serie de recomendaciones que se sigue trabajando con el gestor para que se vayan implementando en los siguientes procesos. Esto es como una parte de los ejemplos que hacemos, de algunos ejemplos de lo que hacemos y por último, pues unas reflexiones finales para terminar, que creo que me he enrollado como madre. ¿Cuánto llevo? Bueno, empezamos. Era 1:30 y bueno, empezamos. Ah, vale. Nada, y como reflexiones finales, yo dejo 6, ¿vale? Principalmente, que luego ya vosotros podéis tener las que queráis. La primera parte es que dice la Comisión que en el marco de la evaluación los programas gestionados por las regiones o por Andalucía se tienen que orientar más hacia el estudio de las iniciativas estratégicas, es decir, lo que sea importante por parte del organismo intermedio y se entienda que es estratégico. Decidimos nosotros qué queremos evaluar más allá de las obligaciones, las evaluaciones que son obligatorias. Por otro lado, el alto interés de la evaluación de impacto. Hay que evaluar el impacto. La Comisión ya dice que ya lo habéis visto, hay una orientación hacia la búsqueda del resultado, de las evaluaciones de resultados y de las evaluaciones de impacto y que tiene que ser, obviamente, de carácter cuantitativo, ¿vale?, según lo que ellos dicen, siempre que sea posible, y tiene que tener pues el rigor científico y ser de la forma más rigurosa, de tal forma que la significatividad que te dé, realmente los resultados puedan ser medibles. Tú puedes tener un dato, puedes tener un porcentaje porque has hecho una evaluación de impacto, pero si no es significativo estadísticamente, ¿qué te dice? Nada, ¿no? Entonces esa es la primera parte. Sí. En ese sentido quiero decir que dentro de los documentos y de las guías que tenemos en el Instituto Andaluz de evaluación de política. Ya termina. Hay una guía que se llama Requisitos para la evaluación de impacto, muy chiquitita, muy pequeñita, en la que lo que se trata es de explicar a la gente que si los requisitos no se están cumpliendo desde el inicio, podrá hacer la evaluación de impacto, ¿vale? Si alguien que está en el Fondo Europeo y tiene que hacer la evaluación de impacto, les recomiendo que se lea esta guía, que es bastante pequeña, no puede tener más de 50, 60 páginas, en la que entre otras personas colaboró otra antigua colaboradora nuestra que fue Fina Martínez, que también trabajaba en fondos europeos, trabajó también una persona también del grupo que es Eduardo Serrano, que está ahora mismo en la Comisión Europea, gente que se dedica a este tema y que tenemos en Andalucía gente bastante bien formada. Creo que es interesante que si alguno de vosotros está planteando la evaluación de impacto, por supuesto la evaluación de impacto es cuantitativa siempre, no es de las que se puede hacer, es más difícil hacer porque lo que se trata es de ver cómo se afecta a los contextos, a los datos macro sociales, económicos de la sociedad, pero sí que es verdad que si tú no tienes recogida anteriormente una serie de cuestiones y tienes unos requisitos previos, no se puede hacer la evaluación de impacto o es francamente difícil hacer la evaluación. Por lo tanto, si alguien lo tiene que hacer, recomiendo que leáis el pequeño librito porque creo que os puede ayudar. Pues unido a eso, y como hablábamos anteriormente, como tercera reflexión, es que sí que está muy bien la evaluación de impacto, que sí que está muy bien la evaluación cuantitativa de resultados, pero nosotros, por nuestra experiencia y por el último ejercicio de evaluación,
creemos que aporta más calidad, incluirle una triangulación de técnicas, ¿vale? También parte cualitativa, bueno, para tomar el pulso, ¿no? Y la opinión de todos los que están implicados, que también te va a dar una serie de información que con la parte cuantitativa no toda la vas a poder tener, ¿no? Creo que tienen que ir de la mano, es una opinión personal, insisto. Por otro lado, pues que las evaluaciones, y eso está muy relacionado también con lo que decía Teresa, como reflexión final también, como cuarta reflexión, es que las evaluaciones a realizar en este nuevo marco tienen que estar planificadas siempre y en colaboración con los centros responsables de la implementación de las políticas. Creo que es uno de los temas necesarios tanto para conseguir los datos, ¿no? Para tener los datos a tiempo, en el tiempo y en la forma que sean necesarios y para poder implicarlos y diseñar la mejor evaluación posible que tenga la mayor calidad. Asimismo, creo interesante resaltar, y lo he dicho ya, que el Plan Específico de Evaluación es una herramienta de gran interés, que no sé cómo ni de qué manera se podría trasladar más de lo que nosotros nos lo piden, ¿no? A nivel de Fondo Europeo en otros ámbitos de la Junta de Andalucía, pero te marca esa hoja de ruta, que tienes que trabajar varios años con esa hoja de ruta, por lo tanto siempre lo tienes en la cabeza y tienes que estar ejecutándolo, y que te ayuda a pensar del minuto cero a pensar en evaluación, pensar siempre con la perspectiva de la evaluación. Y por último, y creo que también es muy importante, el éxito tanto del seguimiento como de la evaluación depende del compromiso que tengan en la misma todos los actores relevantes implicados en esa evaluación. Si no, una evaluación que no va a llegar a nada. Entonces es también muy importante, además de diseñarla perfecta, que tenga los máximos datos, que pueda ir una triangulación genial y que todo sea estupendo, que todos estén comprometidos en la realización de la misma y luego la implementación de las recomendaciones. Por mi parte, nada más y nada menos. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahí tenéis mi contacto por si algún día necesitáis hablar, a vuestra disposición totalmente.